Hoy, como estáis viendo en el título, aprenderemos a hacer ataques Wi-Fi utilizando la última versión de Bruce, que es la 10, a ver si se enfoca, 1.10.1, así que ya hemos burneado. Si queréis saber cómo se hace, tenéis vídeo en mi canal de cómo se instala un firmware en este dispositivo. Y ahora sí, empezamos. Vale, ya tenemos el aparatito aquí instalado con Bruce, el firmware que habéis leído en el título, y hoy toca hacer todos los ataques Wi-Fi con este dispositivo, que como veis son unos cuantos, pero bueno. Vamos a empezar desde Main Menu, que lógicamente como pone de llevar menú principal, así que seguimos con Wi-Fi Access Point. AP es Access Point. Entonces, como veis, sale BruceNet, así que vamos a lo que es el portátil a ver si nos sale para conectarnos. Como veis, nos sale BruceNet aquí para conectarnos, así que le damos a conectar. Y nos pedirá la contraseña, que es la que nos ponía en el dispositivo, así que, como veis, la contraseña es BruceNet. La vamos a poner, a ver. BruceNet, ¿la he puesto bien? BruceNet, sí. Le damos a siguiente. Esto sigue aquí como medio conectado para que salga la contraseña. El dispositivo lo dejamos por aquí, para que lo veáis un poco, que no lo muevo. Os lo dejo aquí puestecito. Vale, y tenemos esto así. A ver cuando se conecte. Hago un corte, pero más que nada para colocar el trípode, porque si no voy a estar moviéndolo así y creo que es lo mejor para el vídeo. Vale, como veis ya se ha conectado aquí, estamos conectados. Y si vamos al dispositivo a ver qué nos dice, pues directamente no nos dice nada. O sea, se ha conectado, pero ya está. Será una red simplemente para tener información. Realmente no sé para qué es esta red, porque ni da internet, ni nos sale nada en el aparato. O sea, este es un ataque que hace. Y si vamos ahora a lo que es la IP, por decirlo así. Bueno, pues como estáis viendo es simplemente una conexión, un access point, una conexión a red, pero que no da nada de señal ni nos deja hacer ningún ataque raro de estos que tiene este aparatito. Entonces, pues lo podemos lo que es quitarlo. Y ya hemos visto ese. Vamos ahora con Disconnect, porque tenemos Main Menu, Disconnect. Pues antes hemos usado, no sé cuál era el de antes. A ver. Bueno, pues no sé cuál era el de Access Point, la verdad. Pero bueno, Wi-Fi Attacks. Y tenemos Target Attacks, Bacon Spam, Food. Pues vamos, por ejemplo, a Target Attacks. Y como veis está scanning, está escaneando. Y a ver ahora qué nos sale. Yo mientras tanto voy a estar con el esperando. Y como veis nos salen los Wi-Fi. Vamos por ejemplo a conectarnos a este que es el mío. Está conectado. Y podemos efectivamente hacer información sobre el Wi-Fi que voy a darle. Pero así un poquito para que no se vea. Voy a tapar un poco. Y como veis, a ver, ahora os enseño. Bueno, simplemente os saldría un poco de información sobre lo que es el Wi-Fi, pero es más información pública porque pocas cosas puedes hacer, pero sí que puedes llegar a hacer algún ataque ya utilizando un ordenador para ello. Pero bueno, hecho para atrás. Volvemos otra vez a... mira, lo veis, sale a veces el Access Point Info, todo. Lo ves, sale el desconectado. Como veis, aquí sí que sale ya más cosas. Tenemos diferentes modos, pero bueno, volvemos a lo que estábamos hablando, que si no nos vamos. Tenemos el Wi-Fi ataque, a ver si ahora no se ha quedado pillado con lo otro. Salimos para atrás, dejamos apretado para echar para atrás. Ah, no, para apagar, perdón. Este es para apagar, este es para ir moviéndote. Pero bueno, lo veis, para encender le dais siempre a este. Dejamos este encendido. Y tenemos Bruce. Otra vez arrancando. Vale, así que volvemos a escanear. Volvemos a hacer este. Yo os explico... Uy, perdón, este no era. Echar para atrás. Está apretado. Vale, bueno, lo hemos apagado. Lo volvemos a encender otra vez el aparatito, a ver si ahora enciende. Y hago un corte y pongo otra vez lo que estaba. Vale, entonces, estamos aquí. Vamos a Wi-Fi Attacks. Vamos a Target Attacks, que es el que estábamos haciendo antes. Escaneamos los Wi-Fi, que igualmente nos sale aquí en lo que es el ordenador, que sale difuminado, pero bueno, nos salen estos. Y ya tenemos aquí otra vez, a ver si enfoca. Perfecto.
nos sale, le damos a este y le damos a Deut. Bueno, podemos ver Deut, Clone Portal, que en este caso vamos a hacer solo Clone Portal, que es el que le interesa a mucha gente, que al darle al Clone Portal y Default, no Custom, porque Custom ya es teniendo un poco más de idea y haciendo tú el propio como programa, metiéndole una tarjeta SD con adaptadores, es decir, damos a Default y como veis podéis escoger la IP, como lo que hablábamos antes del Access Point, que no encontrábamos la IP, se ve que tenéis que estar después, una vez lo conectas, ya vas al menú otra vez para atrás y ves, como hemos visto, la información del Access Point, es decir, te saldría la gente que está conectada y todo, pero no sería ningún ataque para obtener ningún dato. En este caso, este que estamos haciendo sí, porque le damos, por ejemplo, a esta IP de aquí, sale Evil Portal Starting, lo dejamos y como veis hay un wifi que se llama igual que el que hemos clonado, en plan, igual que el que estaba yo conectado con estas IPs. Entonces, dejamos el aparatito por aquí abajo, enfocamos un poco lo que es el ordenador y como veis, a ver si enfocamos un poco, mirad, si hago así, en algún punto tendrá que salir. Vamos a ver, cerramos y volvemos a cargarlos todos otra vez. Uno abierto. Y le debemos decir, vale, vamos a conectarnos. Le das a conectar. Entonces, se nos abrirá, como veis aquí, mirad, se nos abre para iniciar sesión como con Google, hace como un inicio de sesión con Google. Eso en un ordenador, por ejemplo, pues tú puedes ver lo que es, un poco arriba, la URL aquí arriba y verás que es un poco rara y que te pone que no es segura. Pero en un iPhone o en un dispositivo Android, tú aquí pues pondrías, yo que sé, mark prueba y pones de contraseña prueba 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Hemos puesto esa, le damos a Next y ya nos hará como que, cerramos esto, como que está dándonos señal Wi-Fi y en teoría en un móvil se vería muy bonito, harías cerrar sesión, pero en verdad, vamos a hacer un poco así, no está conectado a ninguno, la verdad, como veis, se requiere una acción, no sé qué, pero no. Entonces, volvemos al aparato y como veis, sale víctima 1, marca@prueba.com y prueba 1, 2, 3, 4, 5. Como veis, hemos conseguido así una cuenta de Gmail y esto es simplemente por si te vas a algún sitio para hacer pruebas de cuánta gente entraría. No es para obtener nada porque yo creo que nadie te pondría tu propia, o sea, su cuenta de Gmail para estas cosas, pero bueno, siempre hay gente para todo. Tenemos entonces 2 víctimas, pero yo no sé si son repetidas, porque a veces sí que es verdad que se buguea y te la copia 2 veces, pero bueno, si queréis también comprobar, aparte de cuando son 2, ya podéis comprobarlo entrando aquí. O sea, vamos a entrar, mira, si queréis, entramos, hago una pausa y enfoco el portátil. Así veis, accedemos a Crits y como veis nos sale el primero que es vacío, pero el segundo ya es este que ha iniciado sesión, que soy yo antes. Pero bueno, esto sería de cómo obtener las contraseñas de un Gmail utilizando esto, pero bueno, es haciendo un ataque wifi. Así que seguimos con el vídeo. Evil Portal es el mismo que hemos visto antes, como habéis visto era el ataque de antes, que es más o menos hacer lo mismo, solo que aquí podrás escoger entre hacer el tuyo personalizado, lo ves, custom o default, cogiendo alguno de ejemplo, lo ves, podéis crear alguno de free wifi y será exactamente lo mismo que acabáis de ver hace nada. El otro ataque de Bacon Spam lo tenéis en un vídeo mío, pero bueno, es muy sencillo, es que spameará muchos wifis de risa randoms, es decir, Fanny por ejemplo a lo mejor pondrá this wifi is free y estará bloqueado. Ahora es más humor que otra cosa, este es para molestar, este no serviría absolutamente para nada, solo serviría para molestar o spamear un montón de redes wifi que además son privadas, o sea, no te puedes ni conectar, o sea, no serviría para nada. Después, ¿qué más tenemos? Pues aparte de este, tenemos para escuchar TCP o ser el cliente. Esto exactamente podemos verlo en un vídeo aparte si queréis saber más sobre ataques Wi-Fi o ataques Bluetooth. Dejadlo en los comentarios si habéis llegado aquí, pero bueno, este es básicamente ir haciendo muchos, o sea, es hacer un Wi-Fi con las passwords que tú, o sea, conectarte al Wi-Fi tuyo y hacer ya como hacking ético, que es para lo que realmente sirve este aparatito. Es hacking ético, es decir, para visualizar cómo es la seguridad de tu red Wi-Fi, cuál es el estado, y para eso son todos los otros ataques, ahora los veremos. Bueno, y así como final del vídeo y explicación rápida,
tenemos lo que son Evil Portal y Wi-Fi Attacks, es un resumen, que son estos dos, y Wi-Fi Access Point también podría ser, pero no es tanto ataque Wi-Fi. Para ataque Wi-Fi tienes este y Evil Portal, tienes los dos, que son para crear o clonar Wi-Fi de forma abierta y que la gente se meta. Y después ya tienes el Listen, el cliente TCP, el Telnet, SSH, que es con la conexión SSH, DPWO, Reverse Sniffer, que todos estos lo ves escanear, es para seguridad, esto es un Tamagotchi, la verdad, o sea, no sería nada. Pero sí que es verdad que ya la mayoría de los que hay aquí es para más seguridad de tu red Wi-Fi que más para ataques, ya que son para, por poner un ejemplo, calcular la velocidad de tu Wi-Fi, ver cuánta gente está conectada realmente a tu internet, ¿sabes? Todo. Entonces, pero bueno, si queréis podemos mostrar lo que es el Crucegotchi este, que como veis es un muñequito, la verdad que pues no hace nada. Es un Tamagotchi que si queréis ver cómo he convertido este aparatito en un Tamagotchi, tenéis un vídeo en mi canal hace poco de un firmware que está especialmente para eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos con el M5 Stick C+2, dejadlo en los comentarios, dadle like, apoyadlo para saber qué os gusta y qué queréis que siga subiendo vídeos, y comentad qué queréis que suba con este aparatito. Yo soy MarkTech y nos vemos en el próximo. Chao. Con el M5 Stick en la palma del poder, hackeando redes como debe ser. Como debe ser. Wi-Fi cayendo pero todo educativo, pa' que aprendas no pa' ser destructivo. Desde scripts hasta scans con estilo, aquí se enseña a moverse fino. Why no? Si te gustó ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete y vuelve a ver. Esto fue todo, cerramos sesión. MarkTech, tecnología con visión.